Saludos amigos, bienvenidos a Un Día a la Vez con Leo Cordero a través de 911 Punto Informativo, la plataforma noticiosa, informativa y comunicacional del área de Hazleton, Pensilvania y el mundo a través de todas nuestras redes sociales. Un día a la vez, solo uno, no más. Yo soy Leo Cordero. Y el día de hoy, a raíz de muchos comentarios que han surgido desde que se conoció la noticia de el proyecto que se piensa instalar aquí en la ciudad de Hazleton sobre la planta de tratamiento o transferencia de basura, quisimos traer de primera mano la información y quién mejor para darnos todos los pormenores sobre ese proyecto que el dueño o propietario del cual estamos hablando y vamos a hablar el día de hoy, el señor Rinaldi, que está aquí con nosotros, y también nos acompaña en nuestros estudios la señorita Ángela Rosado, que nos va a servir como intérprete. Vamos a empezar dándole la bienvenida al señor Rinaldi. Señor Rinaldi, bienvenido a 911 Punto Informativo. Mr. Rinaldi, welcome to 911 Informative. I want to thank you for inviting me on your show. El Señor dice muchas gracias por la invitación. And most of all, I want to thank you for giving me the opportunity to explain the facts of my project. Y también te quiero dar las gracias por invitarlo para poder explicar. And to the Spanish-speaking people of Hazleton, who I've been a member of this community for 20 years, I've seen it grow immensely. Y también le quiero decir al público hispano que él ha estado trabajando ya con este pueblo en Hazleton por más de 20 años. When I started the Hazleton Creek project, we were all based on the destination between 80 and 81. Cuando él empezó el proyecto de Hazleton Creek, ese proyecto empezó para traer 80 and 81. Una locación para el punto 80 y 81 en el state. Correctamente, señor Rinaldi. And now, señor Rinaldi, gracias. La pregunta y con lo que queremos comenzar, usted lo está haciendo excelentemente bien y es justamente eso. Nosotros queremos que usted nos hable un poco sobre su persona y a qué usted se dedica. He said thank you for your introduction. That's exactly what he was looking at, and now he would like to ask you to explain a little bit about the business and what you are. Tell us a little bit about yourself and what you do for a living. Okay. Well, one thing that I wanted to make sure that I want to make sure up front, Hazleton, Greater Hazleton, has been a mecca for new warehousing, new manufacturing, everything because of location. Él dice que quiere empezar diciendo que Hazleton está creciendo, están trayendo negocios como warehouse, what was the last part? Manufacturing. A compañías de manufacción. Okay, and distribution. Y distribución. And the reason it's gone even more exponentially y sigue creciendo hasta más is the labor force provided by the Spanish people of Hazleton. Why it has grown more is because of the Spanish community. Él dice que Hazleton está creciendo hasta más y más por la comunidad hispana y lo que está haciendo la comunidad hispana aquí en Hazleton. So, 15 years ago, when I first got involved with the Hip Center, so hace 15 años atrás, cuando él empezó and we invested con la compañía in the integration of the Spanish people into this town, I'm very proud to say that it has done wonderful things. And the Spanish people of today are making Hazleton grow a lot more because they're providing the labor force necessary for these new businesses to come. Él dice que cuando empezó hace 15 años atrás, trabajando en ese pueblo, él empezó a trabajar con la comunidad hispana, porque la comunidad hispana son los que están trabajando en esta comunidad. Ellos son los que están creciendo esta comunidad. Okay, Mr. Rinaldi, but gracias por su respuesta, pero lo que yo quiero que las personas entiendan y empiecen a conocer un poco de quién es Mr. Rinaldi y a qué se dedica.
Vamos a llegar ahí donde usted nos Yes. habló, pero primero saber un poquito sobre usted. ¿Quién es usted y a qué se dedica? He wants to know who is Bill Rinaldi and what is Bill Rinaldi dedicated to. Bill Rinaldi is dedicated to providing a better place to live wherever he puts his footprint. Bill Rinaldi es una persona que quiere hacer cambios a donde él llegue. Change is very Él quiere hard. traer cambios aquí a Hazleton. Change is very hard for any community. Él dice que el cambio es bien difícil para cualquier comunidad. Correcto. But as our community grows, Pero así que la comunidad empieza A crecer. a crecer, disculpa. we have to be ready to provide the infrastructure necessary for it to grow. Necesitamos estar Listos para proveer la infraestructura que la ciudad necesita. claro. Part of that infrastructure is waste, because everybody's going to have waste, produces waste every day. Okay, Pe- parte de esa Estructura es Infraestructura, basura. perdóname. Part of it is sewer capacity, So va a ser basura, La capacidad del SUA, las aguas negras. and part of it is the electrical system within our community. y también lo eléctrico. El sistema eléctrico. So naturally, you're going to see all those infrastructure grow as the greater Hazleton grows. So naturalmente, así que tú sabes, así que el pueblo está creciendo, todas estas cosas también tienen que crecer con el pueblo. Mr. Rinaldi, ¿cuál es su relación o cuál es su conexión directa con la ciudad de Hazleton? What is your relationship or your direct connection with the city of Hazleton? My direct connection with the city of Hazleton is I started here, and I don't want to quote on the years. We did the A.D. Thomas building. We converted that into apartments, which Okay, about roughly a time. is 15 to 17 years ago. So él dice que ya hace unos 15, 17 años atrás él trajo un proyecto que hicieron apartamentos, un building. Before that, Antes de eso, I was interested in Hazleton because before I've been doing it, I became active in the Helping Hands community. él estaba interesado de Hazleton antes de eso porque él estaba en Manos ayudadoras. ayudadoras, sí, Then hermanas ayudadoras. I was introduced with a contaminated site that was 26% of the city, which was the old city landfill, which things were dumped there for years and years and years, and the city had a liability of it, probably estimated at $50 to $60 million, because they would have to clean it up. Él dice que hace un tiempo atrás él vino a una parte de Hazleton que estaba contaminada. Contaminada. Sí. And from that, But did you yes, I get bought into it. cleaning it? I bought it off the city, So ese la compró de la ciudad, la limpió. cleaned it. Took me over 10 years. Y eso le duró unos 10 años para limpiar. We probably took over $3 to $5 million worth of waste out of there. Ellos sacaron como 3 a 5 millones Went through the Act 2 process. de basura. Le costó como de 3 a 5 millones Sí, para le sacar costó, la basura perdona, de ese le lugar. costó como 3. And what the Act 2 process is that once we cleaned it and capped all the site, we got a release from Act 2, which actually every other person who owned it prior to me got released. So the city of Hazleton got released over $30 million after bond rating because that was a liability taken off. A lot of people don't know that. When you say that it got released, what do you mean by that? Like that you Like in took other words, the liability got released. to you? Liability got released for everybody because we cleaned it and made it a viable site where you could build. Okay, so él está diciendo que después de que él hizo eso, entonces los terrenos ya estaban limpios que se podían Utilizar para... utilizar. Now, presently, Antes de ese tiempo no se podían Now, utilizar. presently, as we speak today, we have approved 5.5 million square feet of industrial. Okay. Y ahora En este momento que en estamos hablando, ellos tienen 500 5 million
square feet of industrial will be built on that site. 5 millones de Wow. pies cuadrados de Que ahora se pueden terreno usar, industrial que se pueden usar. que se pueden usar después de ese proyecto que él lo limpió. Excelente. Well, which right now, as we speak, $1,000,004 building is going up, and 600,000 two buildings are going up right now as we speak. So we basically took a contaminated liability, And what are these buildings going to be used for? warehousing, manufacturing. Okay, they'll be rented out. Excelente. Okay. Claro. So también está trayendo trabajos a la comunidad. But what the most important thing is, we took an environmentally contaminated site that was a liability for the city, liability for the taxpayers, and conformed it into revenue producing property. Wow. So él dice que por ese trabajo que él hizo de sacar toda esa basura que estaba contaminada, él abrió terrenos para poder ahora traer warehouses que van a abrir muchas puertas para nuevo trabajo. Que sean productivas para la Claro. ciudad de Hazleton. Mr. Rinaldi, ¿puede usted, por favor, hablarnos un poquito, breve y conciso, en qué consiste el proyecto de la planta de transferencia de basura en la ciudad de Hazleton? He wants to know if you could tell him a little bit about what the project, this new project, this transportation station, what does it And go consist slowly and take your time, because we want people to know what the really project is, so she can translate like step by step. But I need everybody to understand en qué consiste el proyecto. And I welcome the opportunity to explain the facts. Él dice gracias que le está dando la oportunidad para poderle explicar. So basically, where I started before Es como él empezó antes, is another infrastructure that every business looks for is waste disposal. Any new business, any people coming. sí, so él dice que así que vienen todos los trabajos, van a necesitar cómo mover la basura. So ya que abrió la puerta, Y es un edificio como cualquier otro edificio. claro, es un edificio como cualquier otro, pero no es tan grande. But go ahead, Bill. And also, we do not want to see garbage sitting on the streets. Él dice que no queremos ver la basura sentada en la calle And everything today is environmental concerns. y todo hoy va a ser una Preocupación para el medio ambiente. claro, para el medio ambiente. So today, 2023, a truck has doubled in price. So ahora él dice que los precios han cambiado en el 2023, que una troca ha doblado en el precio. A labor has tripled in price. La mano de obra la mano de obra se ha triplicado en precio. Fuel has tripled in price. El gasoil se ha triplicado en precio. So naturally, every time that truck has to go longer distances, Naturalmente, cada vez que un truck tiene que ir a largas distancias and you can only fit so much on that one truck, y tú solo puedes meter algunas cosas en ese camión, you either have to get more trucks to come tú into, tienes que tener más camiones para hacer el trabajo. because you would need 4 trucks Tú- just tú- to pick up, let's say, 10 city blocks, Tú vas a necesitar 4 camiones para recoger 4 bloques en la ciudad. because they have to pick up the garbage, Porque tienen que recoger la basura, drive an manejar hour, una hora 45 minutes 45 to minutos Tamaqua and para dump, Tamacua or go y to the botarlo, landfill o ir para un terreno baldío and wait 2 hours to dump, y desperdiciar 2 horas para vertirlo ahí and drive back to y get their next load. y manejar para atrás, coger otro camión. That truck could only do 1 trip per day. Ese camión solo puede hacer un viaje al Un día. día. Just like that. Okay. And translate as you Oh, speak. good. Yeah. Thank you, sir. So, So do you see the cost reduction vemos el costo de reducción. by having a closer place to dump? Para tener That algo, same truck could do 4 trips in the city. él está reduciendo el precio para tener una locación ahí en la ciudad. And that's a fact, because if we look at the Hazleton waste contract that has Yes. just been given out, Eso es una factura que está en el contrato que es público para todo el mundo ver y leer. it tripled in price.
Y triplifica el precio. Triplifica el precio. So the taxpayers, So, los pagadores de taxes, as we increase our volume of people como And volume of incrementamos businesses. la cantidad de personas en la ciudad y los negocios, and we could show you pictures of garbage sitting on the streets, y pueden mostrarnos fotos de basura en la calle, that is the issue. And that's why big cities like Miami, New York, ese es el problema, y por eso es Los que las ciudades Angeles como Nueva have- York, Miami, Los Ángeles have transfer stations tienen in their estación de cities. transferencia en las ciudades. I operate a transfer station in Brentwood, Long Island, in the middle of Yo- a neighborhood. Opero una planta de transferencia en Long Island, en el medio de la comunidad. I operate another one in Islip that is También across the street from a opero major mall. otra en Isley que es al frente de un mall. Okay, I know transfer stations in outside Kendall near Miami, where they're near $600,000 homes. Tiene una también en Miami que están en propiedades que son más de $600,000. So, estamos hablando que nosotros en la ciudad de Hazleton, entonces, según el proyecto que usted está diciendo, So we are talking about, according to the project that you are speaking about, que nosotros con esa planta de transferencia en Hazleton vamos a resolver el problema actual que tenemos con la basura. so do you think that you will be able to solve the problem that we have with waste management in Hazleton by bringing this transfer plant? Well, any garbage company would welcome a place that they could go and get more trips, more efficiency out of their equipment and men. Bueno, él dice que cualquier compañía de basura. You say that one more time, Bill, I'm sorry. Get more efficiency, more efficiency out of their men and equipment. Él dice que cualquier compañía de basura está buscando para hacerle trabajo más rápido And y más efectivo. and Hazleton will benefit because now their price per household should reduce. Él dice que también esto sería bueno para los ciudadanos de Hazleton porque el precio debe bajar, el precio de recoger la basura debe cambiar ahora que esta compañía va a estar local aquí en Hazleton. And that's why Y eso es porque that Hazleton only had one viable option. Hazleton nada más tenía una opción They had Viable. viable, sí, y no está en el pueblo. O sea, usted dice que el costo, the cost that the people gonna pay, que las personas van a pagar, is gonna be reduced, va a bajar. it should be reduced because you get more trips per vehicle. Who control that? Who controls that? The companies that bid. O sea, usted dice que sí You only had one bidder. Nada va a más bajar porque va a tener más opciones. Solamente hay una sola compañía que nada más hay una sola recoge la basura, Claro. y viniendo usted a la ciudad vamos a tener más opciones y la basura entonces la gente va a pagar menos por ella. He's saying that, so what you're saying is because there's only one bidder, one competition, that if they allow this plant here in Hazleton, that it would be cheaper for the residents. More people could bid. Claro. Correcto. Entonces, nosotros are we receiving garbage, a truck from another counties or just for East Hazleton area? ¿Estaríamos recibiendo camiones de basura de otros condados o solamente de Hazleton? The most you're going to receive is you put a pin in Hazleton and go 20 to 30 miles. Él dice que no, lo máximo que van a ellos salir son 30 millas. 30 millas. And that's the reason being that there's other facilities that would cover that area. No one's going to drive from New York to drop in Hazleton. Él dice que nadie va a guiar de And then Nueva come- York para traer basura para aquí de Yeah. Hazleton. They're going to go right to the landfill in northeastern Pennsylvania. Ok, vamos a pasar a la próxima pregunta y es, ¿cuáles riesgos para la salud y el medio ambiente implica la instalación de una planta como esa en el área del Gran Hazleton? Are there any health risks? Are there any environmental risks that Hazleton would have to worry about by allowing this plant to come in the center of the city? First of all, it's located in an industrial area. Él dice que en primera está, ellos van a construir esto en una área industrial.
where it's a train rail yard a donde se mueven los trenes, and next to a coal breaker. al lado de Una planta de carbón. una planta de carbón. It is down in a hole, probably 200 feet from Stockton Road. Y va a estar en un hueque bien grande al lado de Stockton So Road. How many feet you said? 200 feet. 200 200 pies pies. alejado de la calle principal. You say 200 feet away from the main road? No. Down, like you won't see it. Oh, 100 feet down, like Yeah, you- underground. Not underground. No, sir. But the way the railroad tracks are here, Stockton Road is up here. Right. Ok. So it's going to be En español, bueno, él dice que el Stockton Road va a estar más elevado de a donde ellos van a hacer la planta. correcto. ¿Y riesgos de medio ambiente y de salud para la gente? And as far as the risks for the environment, are there any? The Or risk the for health the for people? let's look at that. First of all, you'll have less emissions from multiple trucks coming in your town because the same truck could do 4 trips where you need 4 trucks to do 1 trip. Él dice que no, porque no van a necesitar tantas trocas. Como las trocas estaban haciendo tanto viaje, él va a eliminar los viajes. So, entonces, eliminando el diesel que sale de las trocas. La emisión, sí. Second of all, by using the train, 1 train is 4 trucks. Y él dice, en usando el tren va a ser como usando 4 carros, usando 4 trocas. Sí, 4 So camiones. your carbon emissions are less. So, vas a eliminar el uso de las trocas. Y el monóxido de carbono va a ser menos. Next, by the trash not sitting on the streets, Lo próximo, para que la basura no When está you- en las calles, and it has to be removed from my building within 24 hours. tiene que estar removido de su propiedad By en unas law. 4 horas por ley. I'd rather have it sitting in a building that has to be removed in 24 hours than sitting on the street for 2 weeks. Él Yo dice, prefiero tenerlo claro, sentada en el building en vez de estar sentada en la calle por 24 horas. So that's where I think the base environment, because the mice or whatever that might get into trash is all going to be eliminated from the city streets, eliminated from the city homes. So él dice que haciéndolo así vamos a eliminar los ratones, los animales entrando en la basura que está sentada en la calle porque nadie la está recogiendo. Okay. Va a estar en la facilidad. So if you look at all those factors put together, what is more environmentally safe? Él dice, entonces mirando eso, ¿qué sería mejor? ¿Que la basura esté ahí sentada en la calle o que la basura esté recogida y ponida en la facilidad donde nadie puede llegar a ella? No los animales, no los ratones. Yo pienso que puesta en una facilidad de transferencia está mejor que en las calles. Claro. He's saying he thinks that being in a transfer center is way better than the garbage being in the streets. Correct. ¿Cuenta el proyecto con los requisitos legales? Y si es así, ¿qué podría impedir su ejecución? ¿Cuenta el proyecto con los requisitos legales? Y si es así, ¿qué podría impedir su ejecución? Tell us the legalities of the project and what could get in the way of the project actually coming to play. The question is, have the project the legal requirement? Yes. And if they have the legal requirement, what can oppose What can oppose the installation? legally? Legally, I have to go through a vigorous process with the DEP regulators. Wow, so legalmente él tiene que ir por un proceso de apruebo And I also have to go through a con la ciudad, con el vigorous estado, with geological concerns, environmental Geoloco. concerns, fire concerns, radiation concerns. Okay, you said geological concern. Eso es la locación geográfica. yes, he's saying, what about geographical location? Are you Yes, gonna have- yes, geographical. I have to be by law. You have to be 300 feet from any home.
Él dice, por la ley tienes que estar 300 pies a distancia de casas residentales. And I'm told I'm 6 times what is required. Y él dice que él está hasta, It was a former Say railroad yard. It was I'm 6 times from any home. so basically 1,800 feet. Yeah, at least. 1,800 plus. So él está hasta 1,800 pies fuera de, tú sabes, donde están las casas residentales. Yo sé que estamos en la pregunta sobre los requisitos legales. I know we are on the question about the legal requirement, but you mentioned something that the people are really concerned. Pero tú has mencionado algo que las personas están preocupadas y es la locación. Why Hazleton? You're talking about the geographic area. Why the people have the concern about? Why Hazleton? Because Yes. Hazleton and the greater Hazleton has the waste problem. Él dice, él está cogiendo a Hazleton porque Hazleton es el que tiene el problema con la basura. La If basura if obviamente we está didn't en la have calle. garbage sitting on the streets and our price hasn't gone 300%, Si no tuviéramos la basura sentada en la calle y si el precio no ha subido más de 300 en Hazleton and the porcentaje, greater Hazleton has the problem. I'm only providing a solution. él dice que Hazleton tiene el problema con la basura, so él está tratando de, tú sabes, darle una solución. And I welcome anybody who has a better solution. Y él Tell dice, me. si alguien tiene una solución más buena, él tiene las puertas abiertas para oír. Thank you for your answer. Thank you very much. Gracias por su respuesta. Now, that gonna take us, eso va a trasladarnos a la siguiente pregunta, to the next question. In the meeting, the last Wednesday, en el meeting del pasado miércoles, un muy reconocido ciudadano de esta ciudad de Hazleton He said in the meeting last Wednesday, a well-known citizen of Hazleton dijo o mencionó mentioned que usted había ofrecido o dado regalos he mentioned that you may have given gifts para autoridades locales. to local authorities. Sorry, ¿Es excuse me. eso cierto? Y si lo es, ¿con qué fines? He said, is it true? And if it is true, are you able to elaborate? First of all, there was no gifts given. Él dice que no, él no ha dado ningunos regalos. Okay. In the application, En la aplicación, they have what they call a harms benefit page. What are the harms and what are the benefits? él dice que en la aplicación, en la aplicación hay dado un perjuicio de beneficia. Beneficencia. Sí. In Pero eso es parte de la aplicación. Eso no es nada que él le dio a alguien local. No, translate. Oh, sorry. Sorry. I'm sorry, Just, yeah. Solo Inglés, lo disculpa. que él diga, solo vamos a lo que él diga a ponerlo Claro. en español. Go ahead. First of all, let's look at the location what I come up with. Él dice, en And the primero vamos a benefits. ver la locación y los beneficios de esa locación. I could move my building 100 feet more. Él dice que él puede mover Approximately. el building, la transportación, la compañía, si él quiere, 100 pies más adelante. Okay. And I'd be out of Hazleton City. I'd be in Hazleton Township, Y él no estuviera en la ciudad de Hazleton which the taxes are much less. y los taxes van a ser mucho más menos. O sea, usted dice que no estuviera en la ciudad de Hazleton si él lo mueve su negocio 100 pies más adelante y estuviera entonces en los perímetros de Hazel Township. That's what you're saying. Yes. So you pick Hazleton for a reason. For a reason. Usted escogió Hazleton por una razón. ¿Cuál es esa razón? What is that reason? The reason is I want Hazleton, if I'm going to be picking up waste from for Hazleton to benefit, Él dice que él escogió a Hazleton para que Hazleton escoja los beneficios, because they would get the tax revenues. porque ellos son los que van a recibir ese dinero de It los might taxes. que él save me va a little pagar. money, but I want to believe that just Él like dice, si él lo mueve, we have to que lo get puede mover, a lot él- of the businesses are in Hazel Township, but that doesn't help Hazleton City. Claro, él dice que él lo beneficia a él mover, porque entonces él pagaría menos taxes si él movería, pero en quedándose aquí,
beneficia a Hazleton City porque él está pagando los taxes aquí y ese dinero se va a quedar en la ciudad de Hazleton. And I'm not getting a lurder or anything else or any kind of tax thing because I want the city to benefit. Él dice que quiere el pueblo que beneficie de esto y él no está cogiendo cortes de los taxes en nada. And that's where I'm trying to say, look, we're not only doing it, Y ahí él está diciendo, we're doing mira, this is the smallest facility I've ever built. esta facilidad es la más chiquita que él ha hecho. How And many facilities you got? ¿Cuántas ¿Cuántas? I facilities built usted over tiene? 15. Tiene sobre 15. Okay, y and my esta es la más my pequeña. record in those facilities could be found on a DBP website of excellent ¿Puedes repetir el website, por favor? Yes, Can you repeat yes. the website? DEP, the DEP. Department of Environmental Protection. Okay. Okay, and it actually is included in my application, which is also on the DEP website. Eso también está incluido en la aplicación que él ha puesto para que Now si quieran ver, let's se pueden talk ver. about the Vam- harms benefit page about what I'm doing for the city. él dice, vamos a hablar de esa parte, sí que no. Hard benefit. Harms benefit page. Los beneficios, la página de beneficios que va para la ciudad de Hazleton. Okay. I believe whenever you do a project in any city, Yo El creo que- que cada vez que se hace un proyecto en cualquier ciudad, that if it's successful, si es progresivo, si es económicamente rentable, you know, I call it socialistic capitalism. Yo le lo llamo un socialismo capital. Yes, and that's why I was very helpful to the Hip Center, the senior citizens, the baseball field, the Yo dog ha sido park. muy ayudante a los Muy generoso muy generoso. The Hip Center. con el Hip Center, con los The senior, say that again? Senior Center, The Senior Center que va a ser lugar de ancianos, de ancianos, claro. the Helping Hands, Y las manos ayudantes. baseball, Little League. las pequeñas ligas de béisbol. What else do we do? The Senior Center, I think I did the windows there. Okay, but that's what you have to do if you're going to be invested in the community. So you did all this for the community of Hazleton. Yeah, so it's not, and I don't make it public, but when people, Y él dice que él ha hecho some todo people in this community want to attack my character, I welcome them to meet me. Claro, él dice que ha hecho todo esto para la comunidad de Hazleton y él no, tú sabes, no está por ahí diciendo todo. And pero let's talk about where there was mentioned that I'm doing something for the city. In the harms benefit. what do you mean by that? In my application, Okay. in the documents, En la aplicación, en los documentos, I said I would help the city. él dice que él quería, The él fire- escribió que quería ayudar La ciudad, los la ciudad. bomberos And police y department los policías, el departamento de policía. in the next 4 years helping with buying equipment Él for dice, their él puso esto en la aplicación que en los próximos 4 años quiere ayudarlo a ellos a comprar giving them money buy equipment for the firemen and the police department, para poder comprar los equipos que necesite para cada departamento. which is located in my application. Y eso está escrito también en la aplicación, que quiere ayudar con estas cosas. Because there Porque ahí- is our next thing that we have to improve our services Él dice going que eso forward. va a ser tú sabes, la próxima cosa con quien él quiere ayudar en Hazleton con sus servicios sería el departamento de fuego y también el departamento de policía. And I believe this is a community effort. Y él dice que él quiere hacer esto para la comunidad porque se necesita. And it doesn't pay for me to put tax dollars in a community that is in Hazel Township, where Él I dice que no le beneficia a Hazleton poner, tú sabes, que él mueva la planta porque después, como él dice, Hazleton no va a recibir los beneficios de los taxes. want to pay Hazelton taxes. Él dice que él quiere pagar los taxes aquí en Hazleton. So, usted con lo que nos dice aclara de que no hay ningún regalo a autoridades de Hazleton. So he said, so basically you are clarifying that you have not given any gifts to any authorities in Hazleton. Pero- Local authorities. Pero No. sí ayuda a las instituciones de Hazleton. But you do want to help the In my institutions. application, Él dice I'm que committing en su to a aplicación, certain dollar amount for the police and fire. él está en la aplicación, él está dando como un sueldo And it has to be used for equipment. que tiene que estar usado, que va a ser
que va a tener que estar usado para la policía y también para el departamento de fuego. Bulletproof vests, helmets, fire apparatus, breathing machines. It's going to help the fire and police do their job more effectively. And this is in your application? Yes, it is. Wow. Él dice que en la aplicación él tiene todo esto incluido, que también va a ayudar con todas estas cosas para el departamento de policía, el departamento de fuego. Con su Solo equipo, para comprar equipos. para que ellos puedan comprarle el equipo que necesitan. ¿Podría usted, por favor, can you please explain to us the logistic of operation of the plant? ¿Podría explicarnos la logística de operación de la planta para proteger, to protect the environmental and the health of the people? Okay. So the waste will be picked up, hopefully, more regularly, Él dice que la basura la van a recoger más regular. which will keep all the insects away from the homes. Él dice que con haciendo eso van a prohibir, tú sabes, los A mantener los insectos fuera de las casas. Claro, los insectos, los ratones, lo que sea. Brought to a facility Y de ahí la van a traer a la facilidad that has environmental protection from by sprays, by where the water runs. Everything is contained in that building. lo van a mover a una facilidad que va a Container. van container. Lo va a contener, a mantener. Sí, lo van a mantener, bueno, toda la basura. And effectively remove within 24 hours Y efectivamente lo van a mover en 24 horas by law. por ley. No se puede sentar ahí más de 24 horas por la ley. ¿Cuál es la capacidad de la planta de transferencia y qué volumen de basura manejaría diariamente? He said, what is the capacity of the transfer company? What is going to be the volume that's going to be done there on a daily basis? Hopefully we'll get some. I don't think it's going to be the 700 ton even close. I think it's going to be more like 300 to 500. Él But dice que, tú sabes, querían poder aguantar hasta 700 en basura, tons. But as we grow, Pero- we grow as a city, Él dice que no piensa que va a ser tanta, que va a ser en los 300 a 500. Porque la ciudad we todavía want to no make está tan all the grande. environmental concerns more than that, Pero él dice que así que la comunidad está creciendo, because as we grow, we don't want to go back. We want to have all those we want to have all that stuff built in now. It'll cost us twice the amount to build it later. sí, él dice que lo quiere hacerlo ahora que la comunidad está creciendo, porque ya al tiempo que vamos a suponer la comunidad crezca, va a costar hasta más dinero para poder hacer una facilidad así. And the only time it goes close to that if we had some type of emergency, Y él dice que a major fire, and we want to be able to handle that. él dice que, tú sabes, él no piensa que llegaría a los 700, nada más si tú sabes, si en la ciudad hubiera una emergencia de fuego. Él dice, si eso pasaría, él quiere tener esa facilidad en Preparada, sitio. en Sí, la estado. quiere preparada. Para una eventualidad y el crecimiento de la ciudad. Muchísimas Claro. gracias. ¿Cuántos empleos directos generaría esta planta y cómo dinamizaría la economía local? So he's asking how many employees would this plant employ and how would it... Well, let Like me dynamize let me the give you. economy, the local economy. I'm going to give you a little insight that I haven't really spoke about. My ultimate plan. My ultimate plan is to first start getting the waste under control. Él dice que primero quiere empezar con regular la basura, That there's regular pickups and there's nothing sitting on the streets. regular que... Tener recogida regular de la basura. Claro. Okay, and then that will start with approximately 6 to 10 people, Y eso empezaría con 6 a 10 personas, depending on volume. dependiendo. Then my next thing is to educate everyone about recycling. En la próxima, él quiere educar a todo el mundo en El reciclaje. reciclaje. If we could recycle, which the state will give Hazleton, they get credits or something like that.
si because se puede Hazelden's hacer doing esto, no Hazelden- recycling. Hazelden no está haciendo ningún reciclaje. We would Y be si se puede reciclar, si se puede reciclar, el Estado le da incentivos a la ciudad. Oh, sorry. Go ahead. I just translate. I help him. Oh, okay. So I'm sorry. And then we will be putting up recycling lines, only adding about 30 people to help. Él dice que después que hagan eso pueden empezar con la línea y eso va a necesitar como 30 personas para correr. And those recycling lines will be able to take raw product out of the waste stream, Y esas líneas podrían sacar productivos que son plastic, paper, plástico, papel, metal, metal and other things to be reused. y otras cosas para poder ser usadas otra vez. O sea, estamos hablando, so we're talking about 40 to 50 manpower in your company. Once we get the recycling complete. Después que, tú sabes, después que lo abran. Ahora mismito, cuando lo abran, nada más va a ser 6 a 10 personas. Okay. Ya The que pongan the- esto en sitios. The hardest part of that, sir, is educating the people how to place the goods in the recycling container. Él dice que la parte más difícil de esa va a ser la educación. And that's what we're going to focus on year 2. Y eso es lo que quieren So we, enfocarse we have to en grow this. 1 a 2 años. I want Hazelden to become one of the best recycling cities in the country. That's my goal. And I've done it other places. So él dice que quiere que Houston sea una de las ciudades más grandes que puedan correr el negocio de Reciclaje, Reciclaje. recogida y educar a las personas en lo que es reciclar la basura. Right now, you said we're not doing any recycling because I know for a fact that people separate cardboard, plastic, and all that stuff. Ellos no lo ponen junto. The people don't put that together. So, usted dice que cuando... Where's it going? That's a good question. Can you answer that? I don't know. ¿Dónde va eso? You don't have a recycling center. Él dice que no. O sea, nosotros separamos, pero la compañía que recoge la basura no la recicla. We separate, but the company who pick up the garbage, they don't recycle. Where's it going? I'm asking you. That's what I'm asking you. There's no recycling center. No recycle center. Ok. No hay un centro de reciclaje. O sea que nosotros separamos la basura, pero cuando la compañía de basura recoge, no recicla. Now, I have concern. Tengo quejas y algunos comentarios de personas que dicen, people are saying that right now in Hazleton, the company is not picking up the garbage. La compañía no está recogiendo la basura en the general basis, en sentido general. What can you say about that? ¿Qué usted puede decir de eso? I won't comment on another person's business. Él dice que no Seeing quiere is hacer- believing. Él Ok. dice que no quiere comentar en lo que están haciendo las otras gente, que mejor viendo es que hablando. Okay, perfecto. Perfect. Thank you very much. My next question, just to wrap it up because the time. I'm actually enjoying this. Thank you. Le dije la próxima pregunta para terminar y él dice que lo está disfrutando. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes también por mantenerse ahí en 911 Punto Informativo y en este programa Un Día a la Vez con Leo Cordero. My next question, mi siguiente pregunta. ¿Desde cuándo empezó este proyecto? Since when did this project start? ¿En qué nivel está? ¿Y What qué level are we at? faltaría para terminar y empezar a operar? Okay, he said, what level are we at and what do you need to be, what is needed to finish the project and be able to actually start? I need the Spanish community's support. Él necesita eso, tú sabes que la comunidad hispana lo soporte en esto. Because I want to do it with the community. Porque And él dice que that's lo why quiere- we laid out the facts today as best as I can. Él dice que lo quiere hacer con la comunidad hispana, por eso vino And para darte... one fact that I will say, look at the numbers. The numbers don't lie. Look at the cost it is to place your trash today versus 3 years ago. Él dice que mire los números no mienten. Mira cuánto estás pagando ahora para que te recojan la basura de lo que estabas pagando hace 3 años atrás. So, El precio está subiendo. thank you. When did this project start? What level you are right now? And what do you think? ¿Qué usted piensa cuando este proyecto va a iniciar
When is it going to definitivo. initiate? When is it going to start? And How what far? level you are right now? It all depends on my application to the state. Todo depende de la aplicación al estado. If everything is in check, Si todo está en orden y ellos aprueban. and to make sure that we meet all the environmental concerns. Ellos tienen que That we meet all the environmental concerns. Sí. O sea, tener todos los requerimientos, Para- cumplir con todos los requerimientos de medio ambiente, De medio para ambiente, poder sí. empezar con el proyecto. Claro. Thank you. You're The welcome. word just left my mind. Sorry, Y guys. nuestra próxima pregunta. Y la próxima pregunta. The next question. ¿Ha recibido Have you received? el proyecto algún rechazo, Have you received any rejection, rejections from the project or complaint o queja formal or formal de- complaints a alguna institución pública o privada del área del Gran Hazleton? from any public or private institute from Hazleton? Is anybody rejecting you? Is anybody giving you a pushback? Well, I think that it seems like the Greater Hazleton Chamber, which should be attracting business, from what I understand lately, they've been turning business away. Él dice que Greater Hazleton Chamber, que en vez de estar apoyándolo, está apoyándolo para traerle negocio. Ellos están rechazando, no nada más el negocio de él, pero mucho más negocio. And in their charter, Y en el charter it talks Esa palabra. about sanitation, habla de sanitación, basura. sewage, and electricity. We are providing sanitation to the new businesses. Okay, él dice que están rechazando, están En el rechazando. pliego, sí. Sí, en el predio lo que le So está tratando de hacer. I would have them change their charter to say they don't want to provide sanitation to new businesses. Wow, él dice que entonces él le diría a ellos que cambien And I'm not lo que tienen escrito I am En not el pliego. en el pliego. I am not the only business that's having this problem with the chamber. There's other development companies I've heard. Él dice que no es el único tampoco que está teniendo problemas con el. Con la Cámara de Comercio. And I think the chamber is they're not fulfilling their needs of what they should be doing for the community. Él dice que ellos no están, él piensa que ellos no están cumpliendo la necesidad de la comunidad. And this is where I want 911, Y aquí es donde él quiere que 911 and I welcome the opportunity to explain the facts. And Le da las gracias, gracias por a- la oportunidad de explicar lo que está sucediendo. we gave a presentation to the chamber, él dice que él dio una presentación and we received not one question or complaint y él dice que no recibió nada, ni bueno ni malo, until I left the room. hasta que se fue del sitio, del cuarto. O sea, the only institution, and I think they are la única institución, y yo creo que ellos son la autoridad para denegar o aprobar es la Cámara de Comercio. He's saying, so basically the only institution that can approve or deny is the Chamber of Commerce. No. They're So not. that's the chamber has nothing to do with the application. Okay. The state has to do with the Él application. dice que ellos no tienen nada que hacer con la aplicación, but they're not backing you either. No. The state has to review the facts. Right, but we're talking about the Chamber of Commerce. No, the Are chamber of commerce. I don't know what they're doing. I just hear rumors about not helping businesses, and that Sí, él concerns dice me que- because I'm a member of the chamber. One of my Yeah, companies. so él dice que ellos no están diciendo si están soportándolo o no. Ellos como que están. Now, there is nothing official from the, no hay nada oficial, There's nothing official from just rumors. just rumor. No, I have nothing. No. Okay. Before I do this interview, antes de yo hacer esta entrevista, yo salí a las calles a hacer un research. I went to the facilities in Tamacua, fui a Tamacua a preguntarle a las personas, to question people and to question business owner, a preguntarle a personas y a dueños de negocios sobre la planta de transferencia que está en Tamacua, about the transfers in Tamacua. And being honest with you, and siendo honesto con usted y con ustedes que están prestando el favor de su atención,
yo no recibí nada negativo, ningún complaint de las personas, los vecinos, dueños de negocios y transeúntes en el área de Tamacua sobre lo que es la planta de tratamiento de Tamacua. Wow, he said so. While he basically went to Tamacua to do a research, and while he was there, he spoke to the residents, he spoke to business people in regards to their transfer station that they have in Tamacua, and he said that no one there complained about it. He's a good operator. I won't deny that. Él dice que él no va a negar que ellos operan bien. El señor es un operador. And there's good operators and bad operators. But the state today is very vigilantly monitoring these places. Él dice que allá en Tamacua sí que están operando bien y que el Estado se asegura que estas operaciones sean operadas adecuadamente. Correcto. ¿Tendría su planta las mismas condiciones de operación o sería mejor? He said, do you think that your plant would have the same operations as Tamacua, or would it be better? I don't want to comment on someone else's business practices. The only thing I can tell you is... Él dice que no quiere comentar en la práctica de otros negocios. De otros negocios, pero lo que I have them decir es que... in Long Island. One is across from a major mall. Él dice que tiene una en Long Island enfrente de un gran negocio, de un mall grande. De un mall grande. You're more welcome to come out and see. Él dice, si quieres, él te invita para que lo vayas a ver. 100 feet from the mall. Es 100 you could see pies del mall. And I have another one close to a neighborhood. Come out and see it. Él dice que también tiene otro que va a estar ahí en el vecindario y si quieres él te invita, él te lleva para que lo vayas a ver. And that's what I say when they talk about property values. Come and see these properties and see if these values have dropped. Él dice, por eso él dice que él no piensa que las propiedades van a perder su I guarantee you, porque él tiene ya negocio en sitios en Long Island donde está al lado de propiedades. And I guarantee you, for the realtors, if a realtor came to show your home and you have bags of garbage sitting in the front yard, él dice que él te puede garantizar que si una gente de bienes versus in one place, I don't think your home value is going down. Él dice que si ella viene a enseñarle una casa, se supone en una propiedad que tenga mucha basura enfrente de ella, que él piensa que eso es lo que bajaría el valor. No la compañía que está limpiando la basura. Perfecto. Actually, there is one question coming from one of our viewer. One question is exactly that. It says, the property value devaluation. That's Mr. Eddie Ulerio. El señor Eddie Ulerio hace esa pregunta. La depreciación de las propiedades circundantes al área de la planta es un hecho que los residentes deban saber, o usted cree que no habrá depreciación? That was a question that you answered already. Yeah, you did. It's going to be home value depreciation or not? Absolutely not. And another question from people is, can you please ask this question that Mr. I'm going to say the name, una pregunta que nos mandaron los esposos Child, Bob e Ibelice Child, y yo quiero que usted le haga esa pregunta en inglés y después entonces la hacemos en español. Aquí me la mandaron y quiero que el señor Bill la conteste. Esa es la pregunta. Okay, so the question for you, Bill, is will all diesel fuel trucks coming to the transfer station be required to have particular filter systems? Can you... ¿Sigo? Yeah, la pregunta? the whole thing. Okay. As well as catalytic converters to reduce toxic emissions that can cause cancer and serious respiratory illnesses for the people of Hazleton. The current proposal involves concentrated diesel emissions spewing out into the middle of downtown Hazleton. That's a very good question. Dr. Childs is Él dice que eso es una pregunta bien buena. Que vamos a hacerla en español. Los esposos Child dicen que si los camiones que vienen con combustibles quemando gasoil a la planta de transferencia van a tener un sistema de filtro en particular, como también el catalítico, el convertidor catalítico, para reducir las emisiones tóxicas que puedan causar cáncer y
problemas serios de respiración a la gente de la ciudad de Hazleton. Dice que la propuesta presente envuelve una gran concentración de emisión de diésel y regado de gasoil en el medio de la ciudad del downtown de Hazleton. That's a very good question. Actually, we will be reducing that because what Él dice que lo que él está haciendo Que es muy buena pregunta y que Sí. ellos van a reducir eso. because there'll be less trucks going through the towns of Hazleton. porque van a ser menos trocas que van a estar pasando por el pueblo de Hazleton. Because instead of 4 trucks that have to come to Hazleton, now they Porque- could do it with 1. Porque en vez de 4 trocas pasando por el pueblo de Hazleton, lo pueden hacer ahora nada más con una troca pasando por And el by pueblo. using rail, reduces emissions Y by, para- y by para- 75%. Wow. Y usando los trenes va a reducir 75% de usar 75% de reducción en el uso de, lo- de las emisiones de de los las camiones. emisiones. So it'll be less emissions. Va a haber menos emisiones. And this is mentioned in an EPA report. Y él By dice que having esto, transfer stations close to the esto ya cities, está en el reporte. it's escrito en less el reporte. emissions going because there's less trucks on the road. Son menos trocas tú sabes, menos trocas en la calle. Menos trocas en la calle van a Menos ser emisiones. menos emisiones. Espero que esas respuestas haya satisfacido la curiosidad y la pregunta de los esposos Child. Otra pregunta que nos llega, another question from concerned people. Esta viene del señor Rafael Polanco de Polanco General Service. Dice, primero un comentario. Entiendo necesario el proyecto de transferencia de desechos sólidos para contribuir a la limpieza y dinamización de la economía del área. He says he understands the need of the transportation company for the area. Pero, ¿por But- qué instalar esa planta de reciclaje en ese preciso lugar? He said, but why install that recycling station in that particular area? Why that area? Because it was a former industrial blighted property. Porque ya era una propiedad industrial. We're lower than Stockton Road where we won't be seen. Él dice que, tú sabes, donde queda Stockton Road elevado, And if you look at a city map, that's where the railroad is. And the other thing too is it's way tucked in there, and we have a less than 15,000 square foot building versus 1,000,000 square feet somewhere. So we're like 1/10 of the size of a building in Hazleton. So, él está diciendo que sería una locación buena porque los trenes están ahí y los trenes, tú sabes, van a ayudar con el negocio en moviendo la basura. Y dice el señor Polanco también, me explico, muy cerca del centro de salud, Hospital General Hospital General de Hazleton y del reservorio de agua de la ciudad. Muy bueno eso. He said that, he is saying that he feels that it's too close to the hospital and it's also too close to the water reservoir, water supply of Hazleton. Well, first of all, there is nothing leaking from that building. Él dice que nada There's está... controls in place to handle that. Okay, él dice que no hay nada que está liqueando del sitio. Hay nada que va a liquear en ese nada sitio. que va a liquear en ese sitio, que hay sistemas puestos ya en sitio que va a prohibir que esto pase. Okay. Right, Wha- because don't you have like the concrete on there? Yes, there's place controls, okay? And it's better, I keep saying this, it's better to have the waste in a controlled setting Él dice than que es mejor on the tener, street. él dice que es mejor tener la basura en un sitio que va a estar, Un centro de control, correcto. sí, un centro de control, a tenerla en la calle, que no está controlada. Gracias. El señor Polanco también nos dice que tenemos muchos otros lugares donde instalarla. Búsquelo, por favor. ¿Vamos a avanzar o a retroceder? He's saying there are a lot of other locations that you can take this, transportation plan. So he's asking that you move it, or else. La última palabra. ¿Vamos a avanzar o a retroceder? He said we're either gonna advance or we're gonna go backwards. I think we're advancing. Él dice que estamos adelantando. Él piensa que estamos adelantando.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Rinaldi. Thank you very much for being here with us today. And now, if you have anything to say, si tú tienes algo que decirle a la comunidad hispana acerca de este proyecto, buscando su apoyo, diciendo qué le conviene, qué no le conviene, esa es su cámara. Por favor, diríjase a la comunidad para expresarle su pensamiento acerca de la planta que usted pretende instalar. Okay, he's saying that now he's going to give you the chance to address the Spanish community as to, you know, why this is something that's going to be beneficial to them versus why it's something that's not going to be beneficial to them. This is your comment. This is your time. I want to thank the Spanish community Le quiero dar gracias a la comunidad hispana for always supporting me in my projects. por siempre soportándome a mí y mi proyecto. Together, Juntos we are changing the dynamics of the greater Hazelton area. estamos cambiando el El dinamismo del área. el dinamismo del área, And that to me y eso para mí is making a social difference está haciendo una diferencia social in our greater community. en esa comunidad. This Te- facility, Esa facilidad, no one wants change. a nadie le gusta el cambio, But if we could take change and make it a better place, pero si podemos coger este cambio para hacer un sitio más bueno y amable, because after this we have to look at our sewer, porque después de esto Facilities. tenemos que mirar a la facilidad de los sewers, our electrical grid. los grids eléctricos. Those are the aspects of a growing community Eso va- that we all have to take into effect. Eso van a ser las próximas cosas que vamos a tener que hacer aquí en Hazelton para seguir creciendo. And most importantly, to educate. Y más importante es educar. And that's why I have no problem sitting here today Y por and eso giving es you que- guys the facts Y por eso es que no tiene el problema de venir hoy para hablar con ustedes versus stuff that is insensitized. Or how do you- Insensibilizar. Okay. En vez de insensibilizar. and making up false facts. Y, The most thing that I could tell you y haciendo mentiras. Bueno, Hablando falsos testimonios. is look at the facts of the cost of waste from 3 years ago. Lo que le puedo decir es que miren lo que cuesta la basura hace 3 años. We do not want to get in a situation where our taxes become our waste bill becomes more than our school bill. él dice que no lo queremos poner en una situación a donde la basura, los Cueste taxes más de la que los taxes basura, de la escuela. claro, cueste más de los And that's taxes de la not good. escuela. No good. No one wants to deal with it, but it's here, and we must take the problem and figure the solution. Él dice que nadie quiere aceptarle cambio, pero ya estamos aquí y tenemos que hacerlo. And if Y buscar la solución. And Buscar if la anyone solución. here, Y sin the alguien Spanish aquí, community, has a solution that makes sense, él better dice, than mine, él dice si alguien en la comunidad hispana tiene una solución que Haga sentido mejor que la de él. él está abierto. I welcome them to sit with us. Él dice que él está abierto para que se sienten con él And I y le wanna- den consejo. Él está abierto para eso. And I want to publicly thank 911 for giving me this opportunity. Y él dice que públicamente Thank you. quiere darle las gracias a 911 por aceptarlo hoy para poder venirle a hablarle al Thank you. público. Thank you very much for being here with us. Gracias a usted por venir. Y before we go, antes de irnos, nos llega otra pregunta y es como un comentario. We have another question. Oh, And- you got Raymond here now. and- They gave and- me the clothes. and there is You like, ruined and it's not really a question, it's like a comment. Go ahead. And I truly believe that I have to say that, y creo que tengo que decir esto, y no es que se impongan o que se antepongan, no es que la persona esté en contra, it's not the people, it's in the controversy of the plant itself, que no está en controversia con la planta en sí, but the location. And the comment is, it's because of the train close to the place or something else? The train. It's the train. The train is right there. Okay. You have all the train trackage being not used.
Muchísimas gracias. Él dice que es por el tren, que está cerca. Muchísimas gracias. Thank you very much. We really appreciate your time. Y muchísimas gracias también a la señorita. Gracias a ti por ayudarme. Gloria al cielo, gloria al eterno. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar en sintonía con nosotros. Y gracias a las personas que se hicieron eco y nos ayudaron a contactar al señor Rinaldi para tenerlo aquí en el día de hoy. Espero que esta entrevista haya aclarado en parte. Dejen ahí abajo sus comentarios, sus preguntas, porque en junio 21, June 21, right? Correct, sir. It's going to be another meeting. Va a haber otro meeting donde usted puede ir. When is going to be that meeting, Mr. Rinaldi? I think it's June 21st, 6 p.m. at the Hazleton Township Police Firehouse. Eso va a ser en el Hazleton Township Departamento de Bomberos el junio 21. Pongan ahí abajo sus comentarios, sus preguntas, y la plataforma 911 Punto Informativo se compromete a recoger sus comentarios, a recoger sus inquietudes, a recoger sus preguntas y llevarla a ese meeting. Porque sabemos que muchos de ustedes no tienen el tiempo ni la disponibilidad de ir a los meetings, pero 911 Punto Informativo sí va a recoger sus comentarios, va a recoger sus inquietudes y la llevará a ese meeting donde se va a seguir hablando sobre este tema. Dios le bendiga a todos y gracias por estar un día a la vez.